Misión Internacional. Rema. Presenta su programa El Rema de Dios para las Naciones. Un programa esperanzador, porque es necesario volvernos a los valores originales del Evangelio. Con el pastor Belisario Molina. El congregarse es un hábito que todo cristiano tiene que cultivar. Por eso, le invitamos para que se congregue con nosotros. Estamos ubicados en 75 Avenida Norte, calle A la Granjita, San Salvador. Rutas de buses que le llevan son Ruta 22 y Ruta 16. Esta es una invitación que le hace Misión Internacional Rema. Le esperamos. Ante la angustia, la duda y el temor, solo Jesucristo le puede ayudar. Llámenos al 2102-3822 o al 2102-4028. Queremos servirle. Donde quiera que se encuentre, un saludo muy especial y que Dios le bendiga. Siempre es un gusto el contar con su sintonía a través de este medio de comunicación para abordar aquellos temas que nos competen y que sabemos que Dios tiene la respuesta a la luz de su palabra. Y como siempre también es un gusto contar con la presencia de nuestro pastor general y director del Rema de Dios para las Naciones, nuestro pastor Belisario Molina, quien siempre está interesado en que usted aprenda más de la palabra del Señor. Pastor, sea bienvenido. Un gusto, hermano, a todos los televidentes, qué alegría saludarles en este 2013. Estamos contentísimos porque el Señor nos ha concedido la oportunidad de estar en el aire y siempre con este programa importante para la nación. Pastor, estamos prácticamente iniciando un año y el tema que traemos para esta ocasión es muy apropiado, saliendo de las ruedas de caballitos. Me imagino que este tema está enfocado, pastor, a las problemáticas que últimamente estamos viendo que se están dando en nuestro país y que realmente dejan mucho que lamentar. Pareciera que nuestros políticos, los encargados de legislar esta nación, no unen criterios, no se ponen de acuerdo para apalear estas problemáticas que tanto daño le hacen a esta nación, pastor. Bueno, yo creo de que cada gobernante primero debe saber de que el principio número uno que debe tener un gobernante es el temor de Dios verdadero, un verdadero temor de Dios. Este elemento es importantísimo porque cuando las personas no temen a Dios, no tienen un rango de freno, no tienen una frontera a donde realmente se les puede decir aquí no crucen porque esto no agrada a Dios, sino que simplemente los políticos de nuestro país, todos, sin dejar fuera a nadie, no tienen temor de Dios. Es decir, no existe una base sólida que ellos digan esto de plano no lo haría aunque me ofrezcan los millones que me ofrezcan. Contrario a eso, ellos persiguen eso. Entre más ofrecimientos y las ofertas están, ellos pierden el temor de Dios. Y tenemos un equipo de políticos que no temen a Dios. Ese es el problema número uno que consideramos que no hay temor de Dios. Pastor, recalcando la pregunta que yo le hacía hace un momento, ¿será que el temor a Dios es lo que ha hecho falta en esta nación, viendo los problemas que hemos tenido, como el problema transporte que ya tiene 20 años en una nación y no se ha podido resolver por falta de unión de criterios de estos señores políticos? Sí, yo creo que el otro elemento también es que creo que los políticos de esta nación, y pienso que no solo ellos, sino una serie de gente que se llaman asesores de ellos, no tienen el concepto de lo que es una nación. Las naciones fueron puestas para desarrollarse y para que los gobernantes que son elegidos puedan desarrollarlas. Este país tiene demasiados años y todavía sigue en el tinte de ser un país subdesarrollado. Primero porque en las diferentes áreas de esta nación, militar, política, religiosa, comercial, lo que sea, no ha habido
una verdadera proyección, principalmente porque los políticos que llegan a los curules donde están hoy, son personas que raros, es posible que son raritos los que tengan alguna visión de país, entender esa palabra que es una visión de país. Algunos solo la repiten porque la oyen ahí en la jerga política que hay, pero que le entiendan a fondo y su responsabilidad en este contexto, ellos no lo comprenden. Primero, porque no temen a Dios. Segundo, porque no tienen claridad de lo que es el desarrollar a una nación. Desarrollar una nación. Si a estos señores se les entregara un bebito, lo dejan desnutrido, porque se les entregó el país y el país está desnutrido. Y ese es uno de los elementos que ellos no son buenos cuidadores de lo que se les ha entregado. La gente sigue confiando en ellos, porque ni modo para dónde. Pero esencialmente ellos tienen una deuda política, una deuda moral, una deuda histórica que deben de hoy empezar a pagarla, por lo menos haciendo y teniendo respuestas positivas para la nación, en todas las direcciones, no solamente en el aspecto puramente del transporte que vamos a tocar hoy, sino en todas las direcciones. Primero, el temor de Dios. Segundo, tener una visión clara de país. En tercer lugar, ellos deben de manejar principios, pero no solo principios que sean superficiales, sino principios verdaderos. El primer principio que creo que debe manejar un gobernante es la disciplina, ser disciplinados. Es un elemento importantísimo de llegar a tiempo, hacer a tiempo, pagar a tiempo, hacer a tiempo las cosas. Todo debe ser en el aspecto disciplinado. Siempre llegan tarde, no llegan, no informan, no comunican al país, no les importa nada. La indisciplina es un elemento, pero atacante terriblemente en esta dimensión política que nosotros tenemos. Entonces, un elemento de la disciplina. Otro aspecto importante es que ellos entiendan que no se puede gastar más de lo que puede producir la nación, ¿verdad? No se puede. Eso es como que un hogar esté endeudándose en las diferentes casas comerciales, que es típico de esta nación, que se endeudan y luego la esposa gana $300, el esposo gana 300, pero se acaban de endeudar con 5,000 y están los niños, está el colegio, está lo otro y tienen un descalabro económico. Así es este país, se endeudan, que hemos oído, usted lo sabe, hemos oído de 800 millones. Que no sé qué debían los otros y que otros 400 le van a quedar al otro, que otros 800 de préstamo, de 80 de préstamo, otros 90 de préstamo. Mi pregunta es, ¿cuándo esos 800 millones se van a producir aquí? ¿Cuándo se va a producir aquí los 80, los 100, los 800 o los 1,000 millones? No se producen aquí. Ese es el asunto y eso es lo preocupante de esta nación, que los políticos están endeudando este país y ellos se van a ir, porque la mayoría se va. Un poco descarados se quedan acá, pero la mayoría se va, y se va con sus millones. ¿Y qué? Nuestros niños ya nacen con deudas, y esta nación no tiene esperanza de nada, porque los políticos, un principio tan básico, que en contabilidad, o en contaduría, o en economía se entiende, que no podemos gastar más de lo que entra, más de lo que nosotros ganamos. Aquí a nivel se entiende que no es así. Por eso tenemos un descalabro en todas las áreas de este país. Calles malas, tenemos transporte malo, escuelas malas, tenemos edificios malos, tenemos el aspecto deportivo de esta nación está malo, aquí no hay nada más, todo está malo. Y digo malo en el sentido no de desastre, sino que no hay nada nuevo, no hay un mantenimiento real de aquello que debe hacerse. Y algo tan sencillo que también debe tener un gobernante o los gobernantes es que deben determinar todo lo que comienzan cumpliendo lo que prometen. Aquí alguien promete hacer una calle, no la termina. Viene el otro, lo critica, él la termina y se echa él la gloria. El otro promete hospitales, el otro no los termina, se agarran el dinero, el otro viene y termina, pero el dinero que se asigna y es un solo desmadre acá de problemas y es una rueda de caballito que nunca se termina. Hace 20 años, no, si el problema no viene hace 20 años, el problema viene hace 60 años en este país. Este país trae un desastre de hace 60 años. Aquí parece a veces como la gallina que en una granja pone un huevo y se pone a cacaraquear. Aquí hay gobernantes que hacen un puente y ellos creen que han hecho que levantaron el imperio babilónico aquí, cuando realmente tuvieron en la mano la oportunidad
de darle a esta nación y a este país algo diferente, algo que lo recordáramos. Nosotros recordamos a todos los políticos como ladrones. No hay nadie que recordemos a ningún político, ay, que hizo esto, que hizo lo otro, fue un hombre extraordinario. Y si se hacen puentes aquí, fue con la ayuda de Japón. Si se hacen calles, fue con la ayuda de Estados Unidos. Si hicieron tal obra, se hizo con un préstamo que al final lo vamos a pagar nosotros. Total, ellos no hacen nada. Y en ese sentido no recordamos a ningún político que haya hecho algo bueno. Un recuerdo real. Eso es importante. Hoy el principio de no gastar más de lo que entra nos está afectando hoy a nosotros y a todo el país. Y así como son los padres de la patria, también son los hijos. Aquí hay un consumismo del demonio en este país. Que la gente gasta, hay que pagar el colegio, hay que pagar los cuadernos, hay que guardar el dinero para ir a la iglesia, hay que dar el diezmo, la ofrenda, hay que pagar los impuestos. Pero la gente se compra un celular de $500 y se compra un celular de $1000, no le importa. Lo importante es, aunque vive en el barranco, en el callejón de la vuelta de esquina, pero él debe de andar un celular de $1000. ¡Qué engaño! Es igual nuestros gobiernos que saludan con sombrero ajeno. Y usted lo sabe bien, todos los políticos, la gran mayoría que entra a nuestro país, son pobres, han sido empleados, han sido hombres sencillos. Y cuando llegan allá arriba, son millonarios. ¿Por qué tiene que ser millonario? ¿Por qué tienen que hacerse millonarios allá arriba? Los presidentes no deberían de llegar a hacerse millonarios allá arriba. Ese es un descrédito histórico que no sé qué le parece, hermano Iván, pero los millonarios deben de hacerse millonarios porque conocen el principio de la inversión. Invierten y ganan, invierten y ganan, invierten y ganan, y ese es el principio del empresario. Pero ¿por qué tiene que ser millonario un presidente? ¿De dónde? Si él va a entrar, le van a dar su sueldo de $5,000, $10,000, sumemos, debe ganar $200,000 al año. Pero ¿por qué tiene que $200,000 al año? Y aparece con tantas cosas, cada presidente aparece con cosas súper lujosas de este país. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué tiene que haber, si una partida secreta es para emergencias de la nación o puede ser para otra cosa, pero por qué existe eso en la Constitución de la República, que la partida secreta tiene que ser exclusivamente para un bien o como un seguro o como un pago al presidente? ¿Por qué tiene que ser un pago al presidente si solo va a estar 5 años? Y eso es importante que la gente reflexione en ello. Aquí hay partidas secretas que se halla y se habla y se dice y se desdice, y eso no es correcto, no es honorable, no es honesto, porque las partidas secretas salen de los impuestos de la gente. Todo lo que se hace es de los impuestos de la gente. Entonces, los políticos no tienen temor de Dios, y verdadero temor de Dios, porque usted los ve pegándose en el pecho en alguna iglesia, y los ve incluso yendo a nuestras iglesias evangélicas, y más en los tiempos de elecciones. Hoy que ven, ya vamos a ver a todos los políticos metidos en las iglesias evangélicas a pedir los votos. Son sinvergüenzas, no tienen pena. Y cuando ya están en el puesto, atacan a las iglesias y nos atacan a nosotros. Yo he recibido ataques también. Y eso es denigrante. Entonces yo creo de que si no tienen claridad de nación, no tienen temor de Dios y no tienen los principios de inversión, de respeto y de honorabilidad y de transparencia real, ¿cómo pueden nosotros tener la esperanza de que este país va a triunfar? No podemos. Tenemos un Japón que vive en una isla, donde los terremotos son más continuos que aquí, y donde el mar está por cualquier lado, y para salir de ahí se necesita plata, y se necesita ir a cualquier parte. Es increíble. Tienen un principio disciplinario los chinitos, y tienen un principio de entrega, y de respeto, y de cuidado, y de honor, increíble. Y es una nación con poca gente, pero son una de las potencias mundiales. ¿A qué se atribuye esto? Simplemente, ellos no son políticos, sino que son personas con principios. Pastor, en un programa anterior tocamos aquel tema, si usted recuerda, hombres de acero. Pareciera que estas personas no son humanos, no tienen conciencia. Y digo esto porque en una noticia o en lo que vimos a través de los medios de comunicación, estos días en la capital hubo un desalojo prácticamente desalmado, inhumano, atentando con la integridad de las personas, y pareciera que el gobierno central es indiferente a todas estas cosas. Pareciera que cada quien tiene su terreno, su posición, y no le importa el dolor de estas personas que están siendo hasta prácticamente brutalmente agredidas. ¿Qué Mire, piensa usted de esto? yo creo que es triste esto, hermano. Yo creo que todos los demás, la iglesia debe de orar y debe de pararse firme en el mensaje que vamos a dar. Nosotros no somos políticos, pero recuerda a Juan el Bautista, que cuando llegaron los fariseos le dijo: hey, ustedes, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Para Juan,
Los fariseos, que eran tenidos como los más respetables, como los más hombres honorables de esa época, el siervo de Dios los llamó generación de víboras. Y le dijo generación, porque tenían tiempo de venir fregando al pueblo con esa fachada. Aquí hay una generación también de fachadas religiosas. Fachadas religiosas. Y ahí están, y sé que me están viendo algunos. Es pura fachada religiosa. Pero los pastores de esta época son un montón de aguados que no tienen la autoridad para señalar el engaño. Juan le dijo a los policías de esa época: no abusen de autoridad, porque ellos le preguntaron, y para nosotros hay palabra de Dios: no abusen de autoridad, conténtense con el sueldo que tienen y hagan bien. Eso fue lo que les dijo él. Es decir, también el mismo Juan tuvo que señalar los males del gobierno de esa época. Yo creo que es necesario que nuestros gobiernos puedan, tanto los alcaldes como los gobiernos centrales, entender que la gente allá arriba hay pleito en el gobierno principal y hay pleito en el otro gobierno. La idea es que aquí quienes sufren toda la vida las cóleras y las reventadas de la bilis y del hígado de los políticos siempre es la gente abajo. Pase lo que pase, hay guerra aquí, se pelea el gobierno contra otros, la gente muere, 70,000 muertos. Aquí hay un relajo entre un partido y otro, la gente sufre. Aquí hay un sufrimiento increíble porque los hombres que tenemos arriba son de acero, tienen corazón de piedra. Incluso escuchar esto que estoy diciendo, si más de alguno lo oye, va a sentir que le molesta en el fondo también, o de plano ya es un descarado que no le cala nada. Pero es importante entender que se deben de volver a Dios. Quiero hoy leer una porción de la Biblia para que tengamos una idea de un rey que era temeroso de Dios. Dice: así excedía, oiga lo que dice, el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría. Y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro, y asimismo todas las vasijas de la casa del bosque del Líbano eran de oro fino, nada de plata, porque en tiempo de Salomón no era apreciada la plata. Había tanto oro, tanta bendición, porque Salomón era sabio. Yo siempre pregunto hoy, ¿acaso no hay un sabio en medio de los políticos que sin bonche, sin broncas, sin humo, sin llantas quemadas y sin la prepotencia con que hablan, pueda dar una solución salomónica a los problemas y nosotros terminar admirándolo y respetándolo? Porque en la paz y en la sabiduría está la solución a los problemas. Pero no tenemos eso. Se oyen tambores de guerra debajo de agua en este país. Y eso no es bueno, porque todo el tiempo es por la persecución de los dólares y por la danza de los millones que nuestros políticos han dejado de ser. Hace poco decía un periodista que es de izquierda, decía: es que los millones corrompen. Y él estaba en un debate. Y es claro que él dijo eso porque él conoce a fondo las dimensiones de todo ello. Bueno, pastor, antes de finalizar esta sección, quiero hacer una pregunta última, que es, entonces, ¿cómo salimos de este círculo vicioso de los males que estamos viviendo en este país? Yo creo de que para ello hay quienes intentan ser hombres de verdad en la administración de la nación. Intentan, pero en el fondo aquí hay una problemática seria. Por ejemplo, el destino de los impuestos de esta nación debe ser bien investigado. Y segundo también, que el pleito que hay entre partidos políticos es un pleito encarnizado, a grado de que acuérdense que hemos tenido 70,000 muertos por ellos mismos. Es decir, que no es broma lo que ellos sienten. Han puesto a la población a morir, tanto la derecha como la izquierda, o los centroizquierda o centroderechas, pero han entrado al hecho de que aquí la muerte puede llegar. Entonces la única manera es retroceder al principio del beneficio al pueblo, el beneficio a la gente. Porque aquí si se promete algo, debe de cumplirse. Y debe de cumplirse al pie de la letra. Pero no solo maquillar las cosas. A veces yo siento que nuestros políticos han ido a estudiar cosmetología o han aprendido a estudiar eso porque solo le dan maquillaje a una plaza, le hacen un pestañol ahí a un puente y le hacen una serie de cositas ahí, le echan base nada más a las calles,
pero no hay una verdadera reestructuración de las cosas. El sistema educativo está en el suelo, el sistema empresarial está en shock ahorita. Bien o mal, el gobierno relaciona esto con los otros lo relacionan con los demás, y total, ¿cómo salir de ahí si es un pleito histórico? Es un pleito histórico. Y finalmente yo entendería, está bien que serían los palestinos con los hebreos, con los judíos, y que hasta bíblicamente dice que tienen que estar peleando. Pero ¿por qué pelear entre hermanos? ¿Por qué pelear entre salvadoreños? Y que la gente mismo los critica, que a veces están peleando públicamente, mantienen posiciones, y algunos los señalan, no me consta mucho, pero que los señalan que se van a los ranchos a chupar juntos y están ahí bajo la mesa haciendo tratos, y uno los ha visto también darse la mano, abrazarse, pero no hay veracidad en eso. Yo creo que es importante que si un gobierno establece una proyección, debe de él luchar por hacerla, y luego ser un hombre de verdad, y los políticos ser de verdad. Yo sé que es imposible que ninguno robe, pero que roben es una cosa, y eso el Dios los va a juzgar, porque Dios los va a juzgar. Porque la Biblia dice que el que acapare el grano, los pueblos lo maldecirán. Y lo van a maldecir, que es lo que sucede con todos los políticos. Si los 5 presidentes que han habido recordados en estos 25 años, ¿qué persona no los maltrata con malas palabras en la calle? ¿Quién no los maltrata? Solo palabras obscenas hacia ellos. Ellos no les importa eso. Pero la verdad es que el pueblo quiere ver obras y quiere ver realidades y quiere ver algo que se cumpla, algo que cambie la historia. Tenemos el problema educativo desde hace 30 años. A la gente, al niño le están dando vaso de leche, está perfecto, pero el sistema de educación acá no está produciendo buenos profesionales, ni en las universidades, ni en los colegios. Y nuestros universitarios salen de aquí para ser motoristas de un bus. Nuestros abogados salen de aquí y entre tanto hay una plaza, se van a ayudarle a la contabilidad y a alguien. Nuestras estudiantes igual de enfermería esperan o que se muera el enfermo y se muera la enfermera para entrar ellas también, porque no hay. Es decir, que no hay un esquema. Aquí se produce un montón de profesionales para nada, porque las plazas están ocupadas, no hay empleo, y ese es un buen reto para los políticos. Si queremos salir de ahí, deben de tocar este asunto y sacar a flote esto sin mentira. Si un político invirtiera todo para sus proyectos, no le quedaría nada. No le quedaría nada. Saldría con un carrito año 74 de la presidencia y saldría del curul de una alcaldía con un carro 95. Pero no saldrían con naves de 2013, 2014 blindadas. Es imposible eso. Y eso cualquiera lo nota. Que la seguridad de aquí, ¿cuál seguridad? Si aquí ya se sabe quién va a matar a quién y ya se sabe cuáles son las amenazas de por qué. Nadie puede decir que no y siempre hayan a los asesinos. Señores, paremos el círculo. Y esto tiene que ver también con nosotros como iglesia. Tenemos que dejar de ser una iglesia aguada, floja, fría, y que nuestros púlpitos no deben ser usados para entretener bobos ni para entretener tontos, sino para hacer mejores cristianos. Esta es la tarea que nos toca a nosotros. Nosotros sabemos que el gobierno debe hacer su posición y debe hacer su verdad y salir ya de esta hipocresía que tienen siempre, que esto le echan la culpa al otro, que este le da bajo el agua al otro. Paren ese circo ya, y si se para ese circo, esta nación se va para arriba, y se va para arriba, porque se va para arriba. Yo sé que se va para arriba. A veces aquí se puede solucionar un problema es triste ver policías agarrando de los pies a una señora y sacándola de su lugar de trabajo. Es triste ver eso. También es triste ver que otros policías le dieron órdenes para atacar a otros y los policías se quitaron el uniforme para no atacar a su misma gente. Lo único que yo vi donde lloraban así era cuando los judíos fueron a sacar de Gaza a la gente que vivía ahí, porque había una orden de darle los terrenos a los palestinos. Y la gente llorando las tenían que sacar de sus casas porque no querían. Pero también los soldados que las sacaban estaban llorando con ellos y los abrazaban con cariño, porque eran sus hermanos a los que estaban sacando, y sabía que aunque esos terrenos no eran de ellos, era una orden del gobierno que tenían que sacarlos. Pero los soldados lloraban con ellos y lloraban juntos
y le dieron una solución. El gobierno le dio una solución tremenda para vivir en otro lado. Aquí no es así. Aquí no le importa, solo dan órdenes de dictadores y de faraones. Y no importan las lágrimas de una mujer, el llanto de un niño, el dejar ciego a una persona, eso no importa aquí. Tampoco importa lo que siente un empresario en esta nación. Aquí no interesa nada de eso. Y mientras esta nación sea insensible a su propia gente, y mientras los dirigentes sean insensibles a su propio pueblo, al pueblo que los elige para que después lo frieguen, eso, Dios será real. Y quiero darle un consejo a todos. Y si no, vean el mundo ahorita. Los grandes dirigentes que han sido déspotas, están muertos algunos. Aquí, el dirigente de la derecha hace muchos años murió de cáncer. El dirigente del centro izquierda murió de cáncer. El otro murió de cáncer. En Sudamérica están muriendo de cáncer. Usted sabe también, en Cuba hay gente, dirigentes enfermos. Y sucesivamente en las naciones hay hombres que han muerto repentinamente, dirigentes de naciones. ¿Cómo le llama usted a eso? ¿Le llama accidente? ¿Le llama que es por la vejez? No, porque son tan poderosos que ya nadie los puede tocar. Entonces Dios se reserva el momento para tocarlos a ellos. Señores intocables, hay un Dios que puede tocarlos. Nosotros no podemos. Y como cristianos solo oramos por ellos, para que Dios tenga misericordia. Pero de aquellos que no quieren ser sensibles, Dios va a tratar con ellos. Y va a tratar de una manera tan directa. Y si no lo entienden, de todo modo Dios es real para hacerlo. A veces cuando están en la cima de todo lo que han robado, Dios se los quiebra para que no disfruten nada de lo que han robado. Tengan cuidado y cuidémonos todos para que sepamos que Dios todavía gobierna en esta nación y gobierna todavía la vida de los hombres, y que nadie, Él prende a los sabios en su astucia y hace su voluntad en el cielo y en la tierra. Si salimos de esta rueda de caballito de hipocresía y de hacer lo que tenemos que hacer, los pastores en nuestro lugar, los políticos en su lugar, los empresarios en su lugar, cada quien haciendo su papel en este país y haciéndolo bien, esta nación se va arriba. Pero mientras seamos abusivos y abusemos del otro y abusemos de la sencillez de los demás, hay alguien que es juez de las injusticias y Dios va a velar por ello, porque Dios sostiene al huérfano, a la viuda y al que ya no tiene. Dios pelea por ellos. Y ojalá no se vaya a hallar usted encontrándose con Dios por estar abusando de los indefensos y de los que no tienen. Ojalá que este mensaje les sirva a todos y que sepa que el 2013 esta nación no va a cambiar. Si nos volvemos a bajar de una ruedita de caballito y ahora nos subimos a la ruedita del trencito, lo mismo va a ser. Pero si empezamos de corazón a arrepentirnos y a poner metas y a ser diferentes, el que es mal hablado ya no lo sea, el que chupa mucho ya deje de chupar, el que es drogo deje de ser drogo, el que es mañoso deje de ser mañoso, el que es ladrón deje de robar, el que es bandido deje de ser bandido, el que cree que los puestos de gobierno son para enriquecerse, deje de ser eso. Esos están puestos para servir a la gente. Debemos de ser diferentes y proyectémonos a lo grande, a lo especial, a ser competitivos con Costa Rica, con México, a ser competitivos con otros países que ya no ganaron la ventaja hace muchos años, y simplemente por el hígado y por la bilis que hay aquí estamos mal, porque no hay quien señale esta verdad. Que Dios bendiga a este país y que todos los pastores prediquemos un evangelio para que la gente que usted tenga en las congregaciones no sea un atajo de sinvergüenzas, y que los pastores sean bolos, y que las mujeres sean bandidas, y que los jóvenes sean locos, y que todo se les tolere teniendo a un ministro del evangelio enfrente. Que Dios nos ayude a volver al evangelio y a volver a la verdad de Dios, porque tenemos una gran deuda con El Salvador. Cada iglesia, pregúntese, ¿qué ciudadanos está entregando a esta sociedad? Si lo que entregamos es un montón de bandidos, que solamente en la iglesia ponen cara de santos y en la calle son bandidos, estamos colaborando a toda la desgracia, a toda la maldad que hay en este país. Que Dios nos libre y que Dios dé luz para salir de esta rueda de caballitos, porque creemos que el país, con la oración, con el Señor, con una buena palabra y con gobernantes rectos, este país va a ser una lumbrera en este planeta. Bueno, de esta manera, gracias pastor por este tema. Le invitamos para que continúe con nosotros y por supuesto para que esté pendiente la próxima semana, donde traeremos otro tema a la luz de la palabra del Señor. Gracias pastor.
El congregarse es un hábito que todo cristiano tiene que cultivar. Por eso, le invitamos para que se congregue con nosotros. Estamos ubicados en 75 Avenida Norte, calle A la Granjita, San Salvador. Rutas de buses que le llevan son Ruta 22 y Ruta 16. Esta es una invitación que le hace Misión Internacional Rema. Le esperamos. Ante la angustia, la duda y el temor, solo Jesucristo le puede ayudar. Llámenos al 2102-3822 o al 2102-4028. Queremos servirle. Capítulo 12 del libro de Daniel y el versículo 12 del 12. Estamos despidiendo el 12. Amén. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás, ¿hasta dónde? Y reposarás. ¿Y qué más? Para recibir tu heredad al final de los días. Siéntense. Antes de terminar, hermanos, este año, que solo faltan unas horas, primero quiero felicitar a aquellos que han sido y que han entendido el mensaje del Señor y que han comprendido el mensaje de esta iglesia. La gente sabe que el que viene a la iglesia Rema viene a estar bien con Dios, y que enseñamos la estabilidad, enseñamos el orden, enseñamos el respeto a la palabra, y la exhortación es la punta de lanza del mensaje de esta iglesia. No hay mensaje donde no haya una exhortación, porque la exhortación es la que mantiene de pie y despierta los sentidos de lo que estamos haciendo. Cuando la tolerancia llega, a veces los sentidos se duermen, pero la exhortación despierta los sentidos y el sentido de la vida. Y quiero felicitar a todos aquellos que verdaderamente se esforzaron en la fe y lucharon mes a mes, día a día, confiando en su Señor, y que han terminado este año glorificando al Dios de la gloria y honrando su nombre. Y quiero hablar sobre que nuestra perseverancia tendrá grandes recompensas. Nuestra perseverancia tendrá grandes recompensas. Daniel fue un muchacho llevado a Babilonia, y en Babilonia fue atrapado por las garras del rey Nabucodonosor. Allí inició su ministerio a los 16 años. Él fue deportado, transportado a la ciudad de Babilonia. Estando ahí, había Sadrach, Mesach y Abednego, otros 3 jóvenes con él. Cuando nosotros entendemos 4 jóvenes en otro país, ellos determinaron una sola verdad, y en el capítulo 1 y el verso 8 del libro de Daniel, Daniel determina algo y dice: y propuso en su corazón no contaminarse con las cosas del rey y el mundo de Babilonia. Él determinó honrar a Dios, y las palabras de Daniel no fueron simples palabras, fueron palabras que lo comprometieron a él en la vida que iba a tener en ese reinado extraño. Allí el rey había dicho: enséñele la lengua a los caldeos, enséñele las instrucciones de Babilonia, y que todos estos jóvenes sirvan en mi reino, y que adoren las imágenes y al Dios que tenemos en Babilonia, y que se olviden de su religión y del Dios de sus padres. Por eso Daniel determinó decir que él no se iba a contaminar ni con la comida del rey, ni con las tradiciones de ellos,
ni iba a adorar al Dios de Babilonia, sino que iba a seguir adorando al Rey de Reyes y al Señor de Señores, al que es digno de todo honor y de toda alabanza. Un muchacho que nos da un ejemplo clave y verdadero. Esto comenzó en Babilonia, en el comienzo de los reinados del mundo. Esto está en la historia universal. Los grandes reinados: el reino babilónico, el reino medo-persa, el reino griego, el reino romano. Pero Daniel empezó en la cabeza capital de los reinos, que era en el reino de Babilonia, donde estaba el rey más poderoso y más rico de toda la tierra, el hombre más orgulloso y el más petulante que ha habido sobre la faz de la tierra. Y esto tuvo conexión. Él era la cabeza capital. En una revelación que Dios dio a Daniel, vio una estatua, donde en la estatua la cabeza era de oro, los brazos de plata, el pecho de plata, las piernas eran de bronce y los pies en barro y en hierro eran en parte unidos. La Biblia dice que él vio todo esto, y eso representaba los reinos: el reino de Babilonia, el reino griego, el reino de los medo-persas, y la aliación entre hierro y barro representaba el nuevo reino, el imperio romano, que tendría que aparecer, que ya apareció, murió, pero va a resurgir en los días del anticristo. Esta realidad no estaba contemplada en la vida natural de un muchacho que era Daniel. Él fue llevado cautivo como cualquier otro, y él jamás se imaginó que iba a participar en semejante programa eterno, en semejante programa divino, y que iba a dejar lecciones eternas para los que ahora estamos en la fe. Él no pensó en eso, pero sí pensó en honrar a Dios. Ese pensamiento era básico. Él no tenía una Biblia como la nuestra, ni tenía tampoco el apoyo de grandes consejeros como lo nuestro, pero lo poco que había oído de que Dios era Dios, lo había agarrado tal como era. Es fácil oír 10,000 mensajes y que no se nos quede ninguno, pero también es aquellos que oyen una sola palabra y la agarran toda para su propia vida. De estos hermanos era Daniel, de los que oyen poco y agarran mucho, y no de los que oyen mucho y agarran poco. Daniel determinó hacer una decisión y se las comunicó a sus compañeros. Estamos solos, somos hipotes, no estamos con nuestros padres, estamos en nación extraña y no tenemos otra cosa que hacer que honrar al Dios que hemos querido siempre. El primer encontronazo fue con el capitán. El capitán Arioc le dijo: ustedes van a comer esto, van a comer lo otro. Él respetaba la ley del Señor en el libro de Levítico, que no deberían de comer animales impuros, animales inmundos y banquetes pecadores como lo que la Biblia restringía. Eso exactamente fue lo que le dio el mundo al mismo Daniel. Ellos hicieron esta verdad. A mí me impresiona que exactamente lo contrario a lo que ellos creían fue lo que el mundo les ofreció, con bastante presión a la muerte. El rey Arioc llegó, el capitán Arioc, y le dijo: coman esto y punto, y se acabó. Ahí se hablaba de volar cabezas en el reino babilónico. Solo se daba una orden y se volaban cabezas. Quiero cerrar este punto. Él le dijo: por favor, le dijo, a mí no me dé todo lo que ustedes comen. Déjeme hacer lo que yo como y lo que honra a mi Señor. Le dijo aquel: condenarás mi cabeza para con el rey. Pero de repente se le quedó viendo el capitán Arioc a Daniel, y halló gracia en Daniel y le dijo: está bien, oíme una cosa, vas a condenar mi cabeza con el rey, pero no sé por qué te voy a dar permiso, y le voy a dar permiso que sigan la tradición de su religión. Gracias, le dijo él, nos vemos en un tiempo. Al cabo de varios días presentaron a todos los muchachos que habían comido y que habían estado bajo las recetas y las leyes de Babilonia, y presentaron a Sadrach, Mesach y Abednego y a Daniel. La Biblia dice que no hubo muchachos tan guapos como ellos, ni tan fuertes, hasta rosados estaban de la cara, porque Dios había cuidado la vida de ellos y las había sostenido para darle testimonio a ese capitán Arioc, y que supiera que el Dios de ellos hasta en la comida se mete. Digan amén. Dios se mete hasta en nuestro cuidado personal. La historia continúa. Y jamás pensó Daniel que el choque iba a ser con Nabucodonosor. La revelación de las vacas flacas y las vacas gordas, lo que vendría. Y la revelación también de la vida, hermanos, de este rey, donde se hablaba que iban a quitar el follaje. Lo que había visto él era un gran árbol, un gran follaje, y que venía una roca y lo quitaba y lo volaban. Este rey estaba afligido,
Y un día él llegó al palacio, y estando en el palacio, la Biblia dice de que él declaró que todo lo que tenía era por la mano de él y por el poder de él. Dios doblegó a Faraón, convirtiéndolo en un animal y convirtiéndolo. Fue el Dios del cielo respondiéndole a Daniel. El capitán Arió quería que comiera la comida del rey. El mismo Daniel dijo: yo me resisto a lo que ustedes dicen. Dios se metió en el asunto. Y cuando el rey llegó y los llamó a todos, dice que no halló a todos los muchachos como tan sabios, así como Daniel, como Sadrach, Mesach y Abednego. Pero partiendo de ahí, Dios intervino en la cabeza mundial de ese imperio, doblegándola. Daniel estuvo en esos días, cuando siendo el gran capitán, el gran rey, fue doblegado como un animal que comía zacate, y toda la asamblea legislativa de su época iban a verlo cómo comía con los animales y comía con los bueyes. Este golpe fue extraordinario. Daniel había predicado que él honraba al Dios del cielo. Ahora venía el golpe al gran rey, y el rey estaba como animal comiendo zacate. Quiero que sepan esto. ¿Qué tenía que ver Daniel con el trato con Nabucodonosor? Él no lo sabía. Daniel estaba solo honrando a Dios en su vida personal, pero Dios estaba amarrando todo el programa para dejarnos una gran lección a los que estamos esta noche acá. Dios golpeó al petulante faraón, al petulante rey ese, Nabucodonosor, y cayó al suelo. Y estando en el suelo pasó un tiempo, medio tiempo y un tiempo final. Y dice la Biblia que estando ahí en medio de los animales, comía zacate con los bueyes. Un día, la Biblia dice literalmente que Dios le devolvió la razón estando en medio de ahí. Y cuando le devolvió la razón, porque Dios hizo que perdiera la razón y tuviera mente de animal, y tuviera mente de ¿qué? De buey comiendo zacate. Esto quiero decirle a todos los que están aquí sentados y los que están viendo por televisión, que ese Dios no se le escapa a nadie. No hay orgulloso que lo pueda resistir, y no hay petulante que Dios no pueda doblegar. Él puede doblegar todo. Y por eso es importante que nosotros entendamos esta verdad. Cuando él le fue devuelto, levantó sus ojos al cielo y fue el primer hombre convertido de los reyes de la tierra. Cuando usted tenga tiempo, lea la Biblia y el testimonio del rey Nabucodonosor, que dijo las siguientes palabras: cuando me fue devuelta la razón, di gloria al Dios de los cielos. Dele gloria a usted también esta noche. Di gloria al Dios de los cielos, porque Él quita reyes y pone reyes, dijo Nabucodonosor. Él muda los tiempos y hace en el cielo y en la tierra como a Él le place. Cuando se puso de pie, se le acabaron los pelos y las uñas de animal, y lo devolvió Dios a su lugar. Y estando en su lugar, agarró la pluma y le dijo al escriba: escriba, escribí todo lo que voy a hacer, estas palabras. A partir de ahora, dijo el rey, decreto las siguientes palabras: que en todos los términos de mi reino y en todos los lugares donde mi gobierno llegue, solo se adore al Dios de los cielos, al que habita en los cielos, al Dios de dioses y al Señor de los señores. Por decreto tienen que adorarlo. Quedó el hijo de él, Belsasar. El Señor le había mostrado todo a él. Y Belsasar apareció un día las letras ahí y le dijeron: hay un muchacho aquí en los días de la cautividad de tu padre, que Dios le reveló todo a él, y él le dijo a tu padre lo que iba a pasar. ¿Dónde está él?, le dijo. Por ahí está de pie. Ya había pasado el primer reinado y estaba de pie. En el segundo reinado
¿Cómo estaba también? ¿Cómo estaba? Después de 30 años estaba de pie. Y aparece Daniel ahí caminando, y el rey caminando, y se encuentran los dos. Y la pregunta del rey es la pregunta que tengo que hacerles a ustedes hoy. Le dijo el rey: hey, sí señor, ¿eres tú el mismo Daniel de los días de la cautividad de mi padre, en el cual habitan el espíritu de los dioses santos en ti? ¿Eres tú el mismo Daniel? Le dijo: soy el mismo, le dijo, respaldado por Dios y lleno del Espíritu Santo y firme en los caminos de Dios. Soy el mismo. Después de tantos años, algunos aquí que 5 años han pasado ya ni se parecen de lo que son. De ahí luego en el capítulo 10 Dios se le aparece para darle más revelación de lo que vendría. El diablo estuvo peleando 21 días con el arcángel Miguel para darle la respuesta a Daniel. Y a mí me impresiona esta palabra con la que quiero terminar ahora y después aplicarlo a nosotros. Moisés duró 140 años con buena vejez, y los ojos de él nunca se oscurecieron. Moisés no le dio chance a los que ponen los lentes, a nada de eso. Moisés dice que veía clarito a los 140 años. Y si no sigue, pues, y Dios se lo llevó, llegó hasta el final. Hermano, no se trata de ser evangélico un ratito, se trata de llegar hasta el final. Que se oiga ese amén, pues, de verdad. De llegar hasta el final. Ay, yo me siento, yo me acuerdo del presidente Cristiani, que estaba de pie. Me acordé del presidente Calderón Sol, y aquí estamos de pie. Me acordé del presidente Flores, que tanto nos fregó, pero aquí estamos de pie también. Me acuerdo de Tony Saca, que sacó un montón, y aquí estoy de pie. Hoy está el presidente Funes y ya se va, y yo sigo de pie. Y hablando con poder y gloria. Vamos a echar otros 4 reinados de los que vengan, y el pastor de pie. ¿Por qué? Porque me van a dar recompensa. ¿Quién de ustedes se imagina las coronas que me van a dar a mí? Si me he ganado alma diestra sin he levantado a cuánta gente. La Biblia dice que el que levanta uno cubre multitud de faltas. A cuánta gente no hemos levantado con el mensaje, hermanos. Gente que han dado caída, arrastrada, sin fe, sin esperanza, ya casi muriéndose, y al oír el bombazo del rema se levantan otra vez. Pero porque estaba de pie, firme, como que patas aguadas. ¿Cómo está, hermano? Bien firme, hermano, puro Kiko. Algunos que salió Tony Saca y salieron de la iglesia también. Junto con el reinado de él se fueron ellos. Daniel no, se iba Nabucodonosor de pie. Lo buscaba el hijo, le dijo: ¿eres tú el mismo? Soy el mismo. Demuéstrame, pues. Ahí le va. ¿Cómo es? Mene, lo matan ahora. Pum, ¿para qué le preguntó? ¿Sí o no? ¿Para qué le preguntó? No le hubiera preguntado. El Ciro de Persa: Daniel, ¿qué ondas? Todo bien, Señor. ¿Qué pasó? Vienen cosas terribles. Dios le revela la gran tribulación, le revela el anticristo, le revela la división de Israel, le revela y le dice: tú irás hasta el fin. ¿Hasta dónde va a llegar? Vuelva a ver el que está a la par suya. ¿Hasta dónde cree que va a durar? Si entienden que vale más la recompensa de arriba que los placeres de aquí abajo, usted va a estar de pie. Usted va a estar de pie. A mí no me hablen bravo los que son bocones, como decía el hermano Juan Bonstram, a los 98 años y predicando el viejito. A veces ya no miraba mucho y predicaba y se iba.
Y el hombre, un día dijo a él, o como el hermano Luis Semio Ortiz, uno de los predicadores más extraordinarios, anciano ya, y predicaba de memoria la Biblia, el tipo, de memoria. Tinieblas y luz, decía él. En el comienzo estaba el diablo y estaba Dios. Estaban las tinieblas y la luz. Apareció Caín y mató a Abel. Tinieblas y luz. Aparecieron Sodoma y Gomorra y apareció Lot. Tinieblas y luz. Y aparecieron algunos de ustedes aquí, tinieblas y luz también. Vuelva a ver para atrás, ahí está. En la fila de atrás está. Ya lo vio. Hermano Buscanigua, silbador. Y hay algunos que son groseros, son fulminantes. ¡Pen! Ya. Aceptó a Cristo domingo, el lunes está caído el desgraciado. ¡Pen! Ya. Fulminante. Necesitamos gente de pie, guerreros, hombres de Dios, gente permanente. ¡Hay recompensa! ¡Hay recompensa por estar de pie! ¿Cuántos van a estar de pie? El otro año, el que sigue, que pasen 5 gobiernos, sí se habla. Que por el amor de una mujer ya va para afuera. Irás hasta el fin y reposarás. Reposar es que Dios te hará descansar, pero te levantará, dice la Biblia. ¿Y para qué se va a levantar? Para recibir el qué. La heredad. Y dice recibir tu heredad al fin de los días. A mí me gusta que hay hermanos que me han visto predicar, mis hermanos, usted no cambia, me siempre socando a la gente y sacudiéndola. No me halaga tanto que me digan algo así, sino digo, gracias Dios, porque no tengo mojada la pólvora, mano. Está sequita. ¡Pam! Sí, uno solo. Cuando fui a la tiendona aquel día, qué tastaseada pegamos ahí, hermano. Si en ese día yo saqué el corvo, la cuma, la pistola y parecía ninja. ¡Guaya! ¡Guá! Arrepiéntanse. Al rato pasó toda la gente a llorar y tirados donde había agua chuca de pescado, con un poquito de tomate, casi estaba ahí el huevo frito de un solo. Pero ahí se rindieron. Malos, empresarios, ricos, lo que sea, se rindieron. He visto eso desde que yo comencé mi ministerio. Y han habido hombres que han hablado de mí y caídos están los desgraciados. Hay otros que hablaron de mí y hablaban con gran fuerza y ahora son ¿qué? ¿Qué son? Fulminantes. Perdieron todo. Perdieron el brillo. ¿No se ha fijado que yo todo el tiempo estoy siempre con una sonrisa a veces en el púlpito? Me dan deseos y a veces, hermano, a veces yo he predicado aquí. Hay gente aquí que yo he predicado 1 hora y media y no sienten, hermano. A la 1 hora y media, aleluya, gloria a Dios. A la 1 hora y media. Hay iglesias donde no aguantan 20 minutos del pastor. Pero los pajarillos para que vayan a reventar cohetes. Pero antes que se revienten los cohetes, ojalá Dios le reviente a usted la bomba de este mensaje en su corazón. Que no se trata de ser valiente 1 mes, 2 años. Yo estuve, me cae mal eso, dicen, yo estuve en el ministerio tal, y yo estuve allá, yo fui, y ahora ¿qué sos? ¡Nada! Se trata de no ser, se trata de estar en la mano de Dios. Ustedes que estén firmes, permanezcan. No se mueva por nada. Les decía a los hermanos nuevos, la manera de estar firmes, no camine por emociones. Lo critiquen, le hablen, le digan cosas, se lo harten vivo, le hablen, le digan, acuérdese que cuando a usted lo critican mucho y se lo hartan mucho y usted es un siervo de Dios, es que el diablo está bravo con usted. Eso es todo. Porque usted es columna. Por eso se lo hartan. Así fue con el Señor. Le levantó a los fariseos, le levantó al pueblo, le puso a un Judas, los discípulos se fueron. Así es el estilo cuando alguien es genuino.
lo atacan, lo critican. Pero el Señor dice: no les tomes en cuenta su pecado. Sigue proclamando al Rey que lo ha mandado a ser ungido de Dios. ¡Vaya y hágalo! Tercero, ¿saben cuál es lo tercero? ¿Qué es lo único que lo pudiera detener de seguir adelante? Piénselo bien. ¿Hay alguna cosa que lo pueda detener a usted? Los que no contestan amén es porque sí hay cosas. Ay Dios, que hay hombres que si se les va la mujer, ay Dios, varadero, trovador, ahí terminarían. Hay bichos aquí que la novia los ha dejado, ay Dios, les agarra feo. Vas a ser líder. No, hermano, que me siento triste. Maricón. Y de volado se pasa. ¿Sí o no? Es una plaga maligna en este país, los maricas, las chuchis, peligrosas. Cuando se pelean hasta se baja, puras maricas. Los siervos de Dios somos hombres de Dios. ¿Sí o no? Tenemos frente pernal, una coraza de justicia donde no nos entra nada. A mí me han agarrado así a dispararme, pero no una gente, miles de gente, pero acabarme y todo me rebotan, me rebotan todo. Me siento Robocop, paja nada, camino. Aquí hay algunos, aquí una miradita les hace, ya, así, puro trapito, pum, cae al suelo. Y pasa un viento y se lo lleva todavía. No, Señor, así no va a permanecer. Y ya les di testimonio. Tengo más de 25 años de estar de pie. He visto 5 gobiernos salir y quebrarse. He visto pastores que ya no están. Y yo aquí estoy de pie demostrándole a la gente que es la fidelidad a Dios y la recompensa. El Señor tuvo un Judas. Yo he tenido muchos. Aquí tengo algunos. Aquí tengo. No me importa. Estoy feliz. Hay gente que critica a mi mujer. Uy, que comande, cómo se viste, cómo anda con los zapatos. ¿Qué te importa si es mía? Conseguí la tuya, mamá, ¿de qué me estás con ella? Enojado porque anda así. No, a mí me gusta, pues, si es mía. Compré la suya. No, busque la suya. Esta noche es una buena noche para estar firmes. Pónganse de pie todos. ¿Cuántos van a estar firmes? Levante las manos al cielo. Dígale: Padre, este 2013 voy a estar tan firmes. No me voy a perder ni un culto. Voy a buscar tu rostro. Levante la voz en alto, pues, hermano. Los que están aguados, dígale: Padre, líbrame de estar flojo. Líbrame de estar aguado. Líbrame de todo eso. Dame fuerza esta noche. La duda y el temor, solo Jesucristo le puede ayudar. Llámenos al 2102-3822 o al 2102-4028. Queremos servirle. El congregarse es un hábito que todo cristiano tiene que cultivar. Por eso, le invitamos para que se congregue con nosotros. Estamos ubicados en 75 Avenida Norte, calle A la Granjita, San Salvador. Rutas de buses que le llevan son Ruta 22 y Ruta 16. Esta es una invitación que le hace Misión Internacional Rema. Le esperamos. Misión Internacional Rema presentó el Rema de Dios para las Naciones.
Un programa esperanzador, porque es necesario volvernos a los valores originales del Evangelio. Con el pastor Belisario Molina.